Buenos días nuevamente, no sé qué pasó ahorita, eh, se cortó el video, pero ya estamos aquí nuevamente. Buenos días a todos, estamos en Hechos 28, del 1 al 6. Lo voy a leer nuevamente, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En esta mañana la enseñanza se llama Sacúdase las víboras. Sacúdase las víboras. En estos 6 versículos podemos ver cómo, por el naufragio de Pablo, fueron a dar a una isla llamada Malta, en la cual estaba lloviendo, hacía frío, pusieron una fogata, el fuego empezó a disminuir. Sin embargo, Pablo, él siempre tomaba la iniciativa. Él fue por unas ramas secas y las echó al fuego. Cuando él hizo esto, dice la Biblia en el versículo número 3 que una víbora se le prensó en el brazo, se le prensó en la mano. Pablo hizo esto porque él quería quería que el fuego siguiera ardiendo. Ahora, la víbora picó a aquel que hizo algo para que el fuego no se apagara. La víbora estaba ahí, quizá dormida en las ramas. Las víboras atacan a los que se mueven, a los que se acercan, a los que hacen algo. Atacan a los activos, no a los que están pasivos. Primer punto de esta enseñanza: sacúdase las víboras, es sacudirnos la víbora del desánimo. Se le prendió en la mano. El objetivo era matarlo. Le picó con gran fuerza. Pablo pudo haberse desanimado y no hacer nada por el fuego. No fue así. Él se sacudió la víbora rápido y él llevó las ramas. Él hizo esto, no importando esa picadura de víbora. Eso no lo desanimó y él continuó haciendo eso. Ahora, esta víbora del desánimo, hermanos, simbólicamente ha picado a muchos, 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 sino que decir que a todos les ha picado la víbora del desánimo. A cristianos viejos, nuevos, espirituales, carnales, de 1 año, de 2 años, de 20 años de camino, a todos les ha picado, a todos nos ha picado. Todos en algún momento nos hemos sentido desanimados en la vida cristiana. Si usted me pregunta cuáles son las causas del desánimo, pues son muchas. Pero lo importante no es la causa, lo importante es que no nos quedemos desanimados. Algunos han pasado años y no se han sacudido esa víbora del desánimo. Les ha picado, la traen ahí colgando y poco a poco los va matando. Es una de las causas principales del abandono de la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado como cristianos, o lo hemos dicho nosotros mismos? Es que estoy desanimado, no tengo ánimos, no tengo ganas, no sé qué me pasa. Siempre, antes de estar desanimado, el cristiano andaba bien, porque no puedes estar desanimado si antes no tuviste ánimo. Entonces, aquí el punto es que esta víbora del desánimo, tarde o temprano puede llegar a tu vida, y va a llegar, y ya tú sabes si te la sacudes o la traes ahí colgando, pero poco a poco te va a ir matando. Haz como Pablo. Tú quieres que el fuego no se apague. Si Pablo se hubiera desanimado y él dice: yo ya no voy a traer más ramas, ¿qué habría pasado con el fuego? Se hubiera apagado, nadie más lo estaba haciendo. De igual manera en tu vida cristiana, si tú estás firme, si tú estás caminando con Dios,
va a llegar a la víbora el desánimo, porque tú quieres aumentar ese fuego. Y si tú le haces caso a ese desánimo, tú te vas a ir apagando poco a poco. Necesitas sacudirte esa víbora y darle para adelante. Ahora, versículo 4, dice ahí la Biblia: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Esta otra víbora que apunté yo aquí es la víbora de la crítica. Estas personas dijeron: ciertamente este hombre es homicida. Qué rápidos somos para emitir juicios ante las situaciones de las personas. Ahora, en cuanto a la vida cristiana, yo quiero que sepamos que la crítica siempre va a llegar a la vida del cristiano, siempre. ¿De dónde vendrá esa crítica? Vamos a ver algunos puntos. Juan 7. Juan 7. Esta víbora de la crítica, Juan 7, del 1 en adelante voy a leer. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron los hermanos de Cristo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí, hermanos, podemos ver cómo la misma familia del Señor Jesucristo no creían en Él. No creían en Él. Le decían: pues ándale, ve y haz público tu ministerio, rápido. Y dice claramente el 5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Cómo reacciona una persona cuando no cree en algo? Cuando le comentan algo y no lo cree, pues reacciona obviamente con burla, con incredulidad, reacciona de una manera que no es la correcta al desacreditar lo que se le está diciendo porque no le parece real. Los hermanos de Jesús no creían en él, no creían que él fuera el Mesías, le criticaban. Si tú eres cristiano y tienes familiares que no conocen del Evangelio, que no conocen de la salvación, te van a criticar. Eso es segurito, te van a criticar. Te van a cambiar el nombre. Te van a decir aleluya, te van a decir hermano, te van a decir hermanito separado, te van a decir brinca para atrás, te van a decir hermano arrepentido. Si a Jesús mismo lo criticaron, a nosotros también lo van a hacer. Un versículo más es Marcos 3, en la víbora de la crítica. Marcos 3. Vamos a ver aquí, Marcos 3. Y en el versículo número 20, Marcos 3:20, la víbora de la crítica, dice el 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, hablando de Jesús y de los 12. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando dice los suyos, se está refiriendo a su familia. Y cuando dice está fuera de sí, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús se estaba volviendo loco. Decían: mira, nuestro hermano lo que anda haciendo. Está fuera de sí, nos avergüenza. Vamos por él. Estaba tan entregado a la predicación, estaba tan entregado a su ministerio, que sus familiares decían: este está loco. Si tú, cristiano, te entregas de lleno al servicio de Dios, para ti va a ser un placer. Para los tuyos va a ser una locura si ellos no conocen a Cristo. Te van a decir fanático. Te van a decir exagerado, santurrón, fariseo, puritano. Pero esto, hermano, siempre va a ser algo natural en la gente que no conoce de la Biblia, las cosas de Dios, la palabra de la fe. Si a Jesús mismo le decían que estaba loco, sus familiares,
¿Recuerdan quién fue la persona que le dijo a Job, maldice a Dios y muérete? ¿Quién fue? Su misma esposa. Entonces, la crítica siempre va a venir, ya sea de un lado o de otro, pero los familiares siempre van a criticar al cristiano. Los ojos de todos están puestos en los cristianos. No debemos hacer caso, debemos volvernos sordos y ciegos ante la crítica, porque esa víbora de la crítica es como una cadena, nos ata. Marcos 6, Marcos 6. Ya vimos que la crítica va a venir de la familia, pero en Marcos 6 vemos en el título Jesús en Nazaret. ¿Cuál era el pueblo de Jesús? ¿Dónde había crecido él? ¿No le decían acaso el Nazareno? Él era de Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, grábese eso, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, se burlaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí podemos ver que la crítica ahora no vino solo de su familia, sino también del lugar, del pueblo de donde él vivía. Todo cristiano que ha mostrado un cambio es criticado por su familia, si no son salvos, repito, y es criticado por sus vecinos, por su pueblo. ¿Por qué? Porque no creen. Muchos cristianos piensan que al recibir a Cristo y que se convierten y van a los suyos con las buenas nuevas del Evangelio, piensan que los van a convertir también a ellos rápido y se topan con una realidad diferente, una realidad de rechazo, una realidad de crítica. Y esto puede llegar a ser algo de desánimo, pero tenemos que dejarlo a un lado y ponernos firmes con el Señor, no haciendo caso de las críticas. También en Mateo 9 vamos a ver otra crítica. Mateo 9, donde Jesús sana a un paralítico. Dice así la Biblia, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, decían dentro de sí, este blasfemo. Los escribas eran de la élite también religiosa. Le criticaban, la oposición le criticaba. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él, hablando de Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, otros contrarios, otros religiosos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Aquí podemos ver que la élite religiosa siempre estuvo al tanto de lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo miraban como una amenaza, como un contrario, como alguien que venía a robarles a sus seguidores. El día, hermano, hermana, que tú te entregues de lleno a la predicación del Evangelio, la gente te va a criticar, tu familia, tu pueblo, y las otras religiones también te van a criticar. Aquí en Tecozautla, los testigos de Jehová ya nos conocen, a mi esposa y a mí ya nos conocen. Ya no llegan a la casa. ¿Por qué? Porque saben que no somos cristianos, nos han visto que andamos evangelizando y ya nos identifican.
ya nos hacen a un lado, porque a veces ni siquiera nos abren o no nos reciben. Entonces, la crítica siempre va a estar. Familia, pueblo y contrarios. Religiones contrarias. Siempre, siempre va a haber crítica. Entonces, muchos no se han sacudido la víbora de la crítica, la víbora del qué dirán. Todavía la traen ahí colgando. Y no se avientan, no se meten mar adentro en la vida cristiana por temor a eso, por temor al qué dirán, qué van a decir. Muchos ni siquiera se atreven a recibir el Evangelio o Jesucristo por la misma víbora, la víbora del qué dirán, qué van a decir de mí, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi gente. Toda la vida he sido esto, toda la vida he sido diferente. He sido católico, he sido testigo de Jehová. La víbora de la crítica hace retroceder a muchos, porque empiezan bien en el camino, empiezan fervientes en la obra de Dios, queriendo echarle ganas, pero luego viene la crítica, no la soportan y prefieren abandonar el camino que seguir, porque prefieren quedar bien con el mundo, con sus amistades. Si son salvos o no, no lo sé, pero muchos han dejado el camino de Dios por la crítica, porque el ser humano quiere sentirse aceptado y nunca quiere sentirse rechazado. Y si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Él, un discípulo, tú tienes que ser su amigo. Y según la Biblia, tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Puedes tener muchos amigos, pero nunca jamás vas a poder tener a Dios y al mundo juntos como tus amigos. O eres amigo de uno o eres amigo de otro. Pero una cosa sí te digo, la amistad del mundo es traicionera. El mundo de todos modos te critica, te va a criticar siempre. Es mejor ser criticados por servir a Dios que ser criticados por andar de doble ánimo en la iglesia, en el mundo, en la iglesia, en el mundo y terminando en el mundo. Hay que sacudirnos esa víbora de la crítica. Esto es para valientes. Si tú eres un cobarde, tú vas a dejar el camino porque amas más el favor de los hombres, la opinión de ellos, antes que hacer la voluntad de Dios. Sacúdete esa víbora de la crítica, por favor, por tu vida. Hechos 28. Hechos 28. Regresamos al pasaje donde empezamos. Hechos 28. Hechos 28. Vamos a ver ahí. Ya vimos la víbora del desánimo, la víbora de la crítica y ahora vamos a ver otra. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase, hablando de Pablo, o que cayese muerto de repente. Estos hombres decían, este es un homicida, ¿verdad? Lo criticaron rápido, pero después esperaban una consecuencia. Ellos estaban seguros y deseaban que cayera muerto. Esta víbora yo le llamo la víbora de los malos deseos por parte de otros. Mucha gente, cristiano, óyeme bien, cristiano, mucha gente está esperando que tú tires la toalla. Mucha gente está esperando que tú abandones el barco. Mucha gente está esperando que tú dejes el camino de Dios. Mucha gente. Vamos a ver en la Biblia. Vamos al Salmo 56. Salmo 56. Salmo 56, dice la Biblia ahí, en el versículo número 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Mucha gente quiere que fracases.
Mucha gente quiere que vuelvas al mundo. Si una persona en realidad quisiera tu bien, te animaría a seguir en el camino de Dios. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos, familiares inconversos, aunque te hablen amigablemente, ellos quieren que dejes el camino de Dios. Ellos quieren que vuelvas atrás. Recuerda el corito, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado, el Rey de Gloria me ha transformado. También en el Salmo 41, mucha gente tiene malos deseos para el cristiano. Salmo 41, dice el versículo 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Muchos en tu escuela, en tu trabajo, dicen, ¿cuándo dejará este de ser cristiano? Ojalá que deje ese camino, que regrese con nosotros, que regrese a la vida que tenía antes, que sea como nosotros. Mucha gente tiene esos malos deseos para ti. Y tristemente voy a decir esto, entre cristianos, yo no sé por qué existe esto, entre cristianos hay también hermanos, hermanas, iglesias, que cuando otro prospera, les da envidia. Esperan que se diluya el ministerio de alguien. Se alegran en su corazón cuando otro cristiano cae. Y eso es algo muy malo, es algo muy grave. Nosotros tenemos 6 años acá. Y yo estoy seguro que hay personas, cristianos, que quieren que esto fracase, que quieren que esto termine. Pero si es la voluntad de Dios, aquí vamos a seguir hasta que el Señor nos diga otra cosa. Pero siempre va a haber malos deseos de parte de otras personas para con nosotros. No hagamos caso a eso, no hagamos caso a eso. Sigamos adelante animados, confiados, trabajando. Proverbios 16:29. Proverbios 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y ya es andar por camino no bueno. Lisonjear es adular, es hablar falsamente. Te dicen cosas que quieres escuchar, pero en realidad lo están diciendo falsamente. Y todos aquellos que te desean el mal, de una u otra manera, van a ponerte trabas o opciones para que tú te vayas por el mal. El hombre malo lisonjea a su prójimo. El hombre malo lisonjea a su prójimo. La verdad, son muchas las personas que están en contra del cristiano. Pero no debemos, hermanos, hacerles caso. Debemos de mantenernos firmes, centrados en Dios, de manera que lo que pase a los lados no nos interese mientras estemos haciendo la voluntad de Dios. Demostremos a esa gente, demostremos que vamos a seguir al Señor. En 1 Corintios 15:58 es un versículo que me gusta mucho. 1 Corintios 15:58, debemos de sacudirnos esta víbora de los malos deseos porque no tenemos por qué hacerle caso. 1 Corintios 15:58, la verdad ya me lo sé, pero lo voy a buscar. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú, hermano, hermana, tú tienes una gran responsabilidad por ser un hijo de Dios. Pablo en sus cartas, él les dice a las iglesias que anden como es digno de Cristo, como es digno del Evangelio, como es digno de Dios, como es digno de la vocación con que fueron llamados, de su profesión. No está hablando de su oficio como cristiano, pastor, diácono, hermano, no, como su vocación. Todos tenemos la misma vocación, somos hijos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y tenemos que seguir adelante. Demostremos al mundo que estamos en serio. Parémonos firmes, seamos diferentes, vivamos por convicciones y no por condiciones, de tal manera que la gente pueda ver que en nosotros hay un espíritu diferente, que la gente pueda ver que seguimos al Señor a pesar de lo malo o bueno que nos pueda suceder, para que podamos crecer. No hagamos caso de habladurías. Esa víbora dejémosla, por favor. Sigamos adelante.
Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Para los que no conocen Génesis, Génesis está después del índice. Génesis 3. Génesis 3 dice ahí, estamos hablando de sacudirnos las víboras. Dice el 3:1, pero la serpiente era astuta. Astucia es el uso de la inteligencia con malicia. Me di a la tarea en una ocasión hace tiempo de investigar todas las veces, que viene la palabra astucia, astuto, astutamente en la Biblia, y todas tenían una connotación negativa. Ninguna era positiva. Una cosa es ser sagaz y otra cosa es ser astuto. La Biblia dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Estaba añadiéndole Eva, Dios nunca dijo que no le tocara. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo lo vamos a aplicar aquí? ¿Qué víbora es esta? Es una víbora demasiado peligrosa. Es la víbora de la duda. La víbora de la duda. La duda siempre ha sido una táctica del enemigo. Lo podemos ver desde el principio. Con que Dios os ha dicho, el diablo siempre va a meter duda sobre lo que Dios dice. El diablo siempre va a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Lo va a torcer, lo va a modificar y lo va a cambiar. Cuando nosotros le damos lugar a la duda, nos detenemos. Pongamos un ejemplo. Usted va caminando, buscando una dirección, pero llega un momento en el que le entra la duda y ya no sabe para dónde va. ¿Qué hace la persona? Se detiene, ya no tiene seguridad, duda, y la duda nos detiene y nos impide avanzar. Otra cosa, la duda es buena en ciertos asuntos, pero dudar de la palabra de Dios, mucho cuidado. Mucho cuidado porque es ofender a Dios. Eso le entristece. No podemos dudar del Señor. Muchos han dudado de Dios. Esto ha venido porque han escuchado fuentes, han escuchado personas, enseñanzas, programas de televisión, que aparentemente hablan cosas de Dios, pero las tuercen y le meten la duda a la persona. Me cuenta mi esposa que en su iglesia, una vez el pastor Armando Moreno, estaba predicando sobre la pasión de Cristo. Entonces dijo ciertos argumentos bíblicos y una hermana levantó la mano y le dijo, pastor, pero en la película dice otra cosa. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la película o a la Biblia? Aparentemente era una película cristiana, pero le meten de su cosecha, le meten otros argumentos, otras cosas. Y ahorita hay infinidad de programas, de revistas, de artículos en internet que aparentemente son cristianos y le están metiendo la duda a los hijos de Dios. Están ahorita con mucho crecimiento, con mucho público, unas personas llamadas mesiánicas, son más mexicanas que nada. Y aquel que no está bien centrado en las enseñanzas de la Biblia los oye y se marea, lo envuelven, lo hacen dudar de sus convicciones, de lo que ha creído por años. ¿Por qué? Porque está en ignorancia, porque no ha estudiado bien. Entonces necesitamos nosotros, para resistir la duda, para resistir los ataques del diablo, necesitamos estar bien versados en la palabra de Dios.
Cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, Lucas 4, por el diablo, la Biblia dice que su respuesta a las tres tentaciones siempre fue la palabra de Dios. Escrito está, la Biblia dice. Nosotros debemos de estar bien listos contra esta víbora de la duda. Mire Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, si no tiene una Biblia ahí a la mano, pues escuche, no le voy a mentir. Primera de Corintios 15, versículo 33 dice, no te equivoques, no erres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La duda también va a venir de parte de aquellos con los que te rodean. La duda puede venir de tus familiares. La duda puede venir de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de trabajo. El diablo siempre va a trabajar por medio de las personas que le pertenecen, las personas que no conocen de Cristo. Grábate esto, las personas que no tienen a Cristo no son el diablo, no son el diablo, pero le pertenecen, son de su pertenencia y él puede hacer lo que quiera con ellos hasta que ellos conocen a Cristo. Pero mientras no lo hagan, el diablo los puede usar y ellos aparentemente se van a acercar a ti sinceramente, pero usados por el diablo para meterte la duda. Por eso debemos tener cuidado con quién platicamos, las malas conversaciones. Y esto no es solo con quién hablamos, sino las conversaciones que escuchamos o que leemos o que vemos en otros lugares. En 2 Corintios 11, mire hasta dónde llega la ignorancia del cristiano. Le voy a contar una historia. 2 Corintios 11, una hermana de muchos años, dicen, de cuna cristiana, que sabemos que Dios no tiene nietos, sino solo hijos. Una hermana tenía su trabajo y tenía obviamente compañeras de trabajo. Y en una ocasión a esta hermana la visitó, bueno, trabajaba en una tienda y un hermano la vio y le saludó. Ella, la hermana, muy amablemente y servicial, por cortesía, le dijo al hermano, mira, ella es mi compañera fulanita, ella también es hermana, ella también es cristiana, ella va con los testigos de Jehová. Yo la verdad, yo dije, la verdad que ignorante, ¿verdad? Y es hermana, ¿se imaginan las pláticas? Entonces debemos de tener cuidado. Segunda Corintios 12. 2 Corintios 11. Dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, como los que existen hoy, ¿verdad? Requisitos para ser apóstol, pues haber visto al Señor Jesús resucitado, haber sido encomendado por Él, haber convivido con Él y hacer señales de apóstol, 4 cosas que pues no las tienen, ¿verdad? Puro charlatán. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, esto no te debe sorprender, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador, es un distorsionador de lo que Dios hace y es un imitador y pervertidor de lo que Dios ha hecho. Así que no es extraño, dice el 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cristiano, cuidado con las enseñanzas o doctrinas que te dicen que no hay infierno. Cuidado. Y si tú no eres cristiano y alguien llega y te dice que no hay infierno, ten cuidado porque te está llevando ahí. No a sabiendas, porque la persona que va también está engañada. Toda enseñanza que dice que no hay infierno te está llevando al infierno. Toda enseñanza que te dice que al morir se acaba todo, te está engañando. Se están disfrazando. Te está diciendo cosas halagueñas. Están endulzando su lengua, endulzándote el oído, para que tú seas engañado y termines en una secta donde tu fin va a ser la condenación. Necesitamos estar bien atentos.
contra los falsos apóstoles, contra las falsas enseñanzas que vienen disfrazadas, que traen herejías. Te digo aquí rápidamente lo que es una herejía. Una herejía es una mezcla de la verdad con el error. Esa es una herejía. Las herejías siempre son destructoras. ¿Cuál es una herejía? Testigos de Jehová. No hay infierno. Es una herejía. Testigos de Jehová. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no Dios. Es una herejía. Católicos. Purgatorio. Limbo o imbo, como se llame. Infalibilidad papal. Santísimo Padre. Rezar cuando la persona se muere. Son herejías. Son herejías. Pudiéramos seguir, pero no tenemos el tiempo. Debemos de tener mucho cuidado, porque todo ese tipo de herejías nos van a meter la duda. Y la duda nos puede hacer irnos hacia otro lado, nos puede desviar del camino. Si eres salvo, no vas a perder tu salvación, porque la salvación es eterna, pero terminarás con una vida miserable, nunca teniendo una vida cristiana plena aquí en la tierra, siempre confundido. Y esto lo he visto mucho en personas que han andado de iglesia en iglesia, que ya no saben ni qué creer. ¿Por qué? Porque han escuchado de todo. Son, como dice el proverbio, simples. Y la palabra simple es una puerta abierta que deja todo entrar. No discierne, no le cierra la puerta a nada, a todo recibe y a todo le cree y todo le hace caso. Entonces, tengamos cuidado con las dudas, porque traen graves consecuencias. La duda siempre viene de oír a falsos maestros. Acuérdense del apóstol Pablo, que le escribe a los Gálatas, y él dice: la verdad estoy maravillado de que tan pronto, algunos comentaristas dicen que Pablo se refiere a que inmediatamente después de que él dejó ese lugar, llegaron los falsos maestros, pervirtieron el evangelio y la iglesia se estaba corrompiendo, estaban terminando mal. Y dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ese evangelio, pues en realidad no es evangelio, dice Pablo. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo, como a José Smith, le anuncia un evangelio diferente, pues sea maldito. Esa palabra maldito no solo es maldito, sino es maldito por la eternidad, porque está jugando con algo muy importante que es el evangelio. Tengamos cuidado, sigamos en una iglesia de sana doctrina, una iglesia de sanas palabras, una iglesia bíblica, una iglesia bautista donde se nos enseñe la verdad tal cual, una iglesia fundamental donde todo lo que se nos enseñe sea con un versículo bíblico, con una doctrina no torcida, no sacada de contexto, sino bien estudiada. Y la duda siempre va a proponer atajos, caminos más cortos. Prueba de ello es que a Eva se le dijo: tú come, al cabo vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Siempre propone atajos. Siempre. Caminos más cortos. No hagamos caso. Mantengámonos firmes contra la víbora de la duda. Y la última, en Números 21. Números 21. Dice ahí el versículo 4. Números 21, 4 en adelante. Después, hablando del pueblo de Dios en el desierto, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Les picó la víbora el desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En esta historia les pica la víbora del desánimo, pero esta víbora los lleva a otra víbora. ¿Sabe cómo le puse yo a esta víbora? La víbora de la murmuración. Las otras tres víboras, las otras 3 o 4 víboras que vimos, vienen de afuera, de los no creyentes. Pero esta víbora de la murmuración
es dentro del círculo cristiano, es dentro de la iglesia. Esta víbora es la anaconda que ataca a muchas iglesias. Aún la iglesia primitiva de Hechos, que es la iglesia más pura que ha existido, más ferviente, más apegada a la Biblia, teniendo los apóstoles del Señor Jesucristo como predicadores. Esta iglesia fue picada por esta víbora de la murmuración. ¿Lo quiere ver? Vamos a Hechos 6. Hechos 6, la víbora de la murmuración. Dice Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas pues de la comida, de la distribución diaria. Aquí podemos ver una iglesia creciente, una iglesia entre judíos y griegos, judíos y gentiles, y una cosa es segura, cuando crece la iglesia, crecen los problemas. Cuando tienes un hijo, tienes dos, tienes tres, pues crecen las dificultades, eso es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener hijos, ¿verdad? Amén, amén, diría mi hermano Moy, hay que hacer las familias grandes. Pero en esta historia, hermanos, esta iglesia empezaron a murmurar entre ellos, diciendo, oh, ¿qué pasó? Las viudas de nosotros, de los griegos, no les dan de comer, las atienden mal. A las viudas de los judíos, pues sí, las tratan bien. Y esto es triste porque no deberíamos de atacarnos entre hermanos. No tendríamos por qué chismear, no tendríamos por qué murmurar sobre el hermano. La murmuración es destructiva. La murmuración es un pecado que destruye mucho en la iglesia. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia por algún chisme entre mismos hermanos? Ahora, que estaban débiles o que estaban apenas empezando, no lo sé, pero ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios se han cambiado de iglesia o han sido dañados por gente chismosa? Nosotros los bautistas creemos, a menos que ya crean diferente, porque pues ya hasta hay iglesias que le han quitado a los bautistas a sus nombres. Nosotros los bautistas creemos que el don de lenguas ya cesó. Lenguas, sanidades, milagros e interpretación de lenguas. Ya cesaron, no lo necesitamos, ya vino lo perfecto, tenemos la Biblia. Pero hay hermanos y hermanas en la iglesia bautista que a pesar de no tener el don de lenguas, tienen una lengua que es un don, que se la pasan chismeando, criticando. ¿Y sabe cuál es su excusa? Cuando murmuran o chismean contra otro hermano, dicen, te lo digo solo para que ores por él. Chismoso, chismosa, no murmures, no hagas daño a la iglesia de Dios. Un pastor le dijo en la invitación, al final del culto, le dijo a la congregación, hermanos, hermanas, traigan su lengua aquí al altar, a ver si cabe. ¿Por qué? Porque a veces somos muy chismosos, muy murmuradores. Vamos a la iglesia y vemos algo mal y cuando regresamos a casa, esa es nuestra comidilla, ese es nuestro tema. En lugar de platicar o conversar o meditar, charlar sobre la predicación, vamos hablando sobre el hermano, sobre la hermana, sobre el pastor. Hermanos murmurando sobre el pastor delante de sus hijos, enseñando a sus hijos a murmurar sobre el pastor, enseñando a sus hijos a murmurar sobre otros hermanos. Y pensamos que porque estamos diciendo la verdad, ya tenemos derecho y autorización de decirlo, cuando no es así. No tenemos ningún derecho, porque nos estaríamos convirtiendo en jueces y no en hacedores de la ley. No murmuremos, por favor, no murmuremos contra nadie, contra los de la iglesia. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5.
Dice el versículo número 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas, una iglesia donde se estaban comiendo también unos a otros, se mordían. Ahora no se imagine que se agarraban a mordidas físicamente, pero estaban unos contra otros. ¿Cuántas veces no vemos en las iglesias grupitos de 2, 3 hermanas? Y nada, mire, ¿cómo saber si alguien está murmurando? Por lo regular, no es 100% real, pero por lo regular, cuando usted ve a 2 o 3 hermanas y están juntas y están... Casi se les sale la lengüita con el piquito, se les oye el cascabel, porque están murmurando, están diciendo cosas equivocadas. Por lo regular se apartan y siempre son las mismas chismosas, siempre son los mismos chismosos, aquellos que tienen para todo. Para cada solución tienen un problema, para cada hermano tienen un pero, para cada predicador que va a la iglesia le encuentran un defecto. No seamos así, seamos una iglesia amorosa, una iglesia que ama a los otros y proponernos, si no voy a decir nada bueno de alguien, pues no lo digo, pero quitémonos esa víbora de la murmuración. Por favor, hermanos, a veces es triste que no esperamos que los demás nos critiquen o murmuren, los de afuera, sino nosotros mismos. Debemos nosotros ser una iglesia que ahorre palabras, que le pida a Dios que ponga un guarda a nuestros labios y que nuestra palabra siempre sea de edificación, sazonada con sal para dar edificación y gracia a los que nos oyen. Yo me pregunto, si Cristo viniera, ¿cómo encontraría a la iglesia? 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Es la primera de varias veces que voy a decir, ya vamos a terminar. 2 Corintios 12:20. Corinto, una iglesia problemática, una iglesia que le sacó canas al apóstol Pablo. Dice el versículo 20 del capítulo 12 de la segunda: pues me temo que cuando llegue, está hablando Pablo, cuando llegue a Corinto, no los halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de entre vosotros cual no queréis, que haya entre ustedes peleas, envidias, enojos, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí está hablando Pablo de que él tiene temor de que cuando llegue a Corinto a visitar a la iglesia, pues los halle en murmuraciones, divisiones, contiendas, envidias, disensiones, maledicencia, soberbias, todo eso. Y yo me pregunto, ¿no será el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo? Si Él viniera este día, si Él viniera un domingo en el cual estamos en el tiempo de la convivencia, de la comida o en casa con otros hermanos, ¿no nos hallaría murmurando? Qué triste situación sería que el Señor Jesucristo así nos encontrara, la verdad. Mateo 7, peor aún esto que vamos a ver, peor aún. Mateo 7, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Pregunta en el 3, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una paja, una viga así de ancho, de grueso. Hipócrita, falso, falto de sinceridad. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos 5 versículos apoyan el punto que estamos viendo de no murmurar, ¿verdad?, entre los hermanos.
Porque a veces, según este versículo y su interpretación, juzgamos, murmuramos sobre las faltas de otro, cuando en realidad nuestra propia falta es mucho más grande, teniendo en cuenta la comparación entre una paja y una viga, que es infinitamente mayor. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque, como bien se ha dicho, y esto lo repito, me recuerda al pastor Castillo que él decía, apuntas con un dedo y tres te apuntan a ti. Entonces, cada vez que señalamos o murmuramos sobre alguien, tenemos faltas nosotros también. Pueden ser diferentes, pero tenemos faltas. Pero lo que quiero llegar es el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué le quiero decir con este versículo? Es triste que los cristianos murmuren entre cristianos. Es pésimo, es malo, destruye, no fomenta nada bueno. Pero es todavía peor, escúcheme bien, peor que un cristiano hable mal de otro cristiano delante de un inconverso. ¿Qué hace un cristiano platicando con un incrédulo sobre los asuntos de la fe para criticar a otro? Dice la Biblia, no eches lo santo, lo de Dios, a los perros, a los que no conocen a Cristo, ni tus perlas las eches delante de los cerdos. ¿Cómo podría yo tener unas perlas y echarle delante de los cerdos? Ellos no conocen el valor de las perlas. Si tú estás tratando asuntos de la fe con gente mundana, si estás criticando a un hermano con un mundano, tú estás cometiendo un grave error. Para empezar, estás pecando porque estás murmurando. Segundo, lo estás haciendo con un incrédulo. No lo estás haciendo para edificación, estás chismeando. Y tercero, estás cerrando la puerta del evangelio para con el mundano que te escucha. Si yo fuera un mundano y a mí viene un cristiano y me habla mal de otro cristiano, yo no quisiera nada con Cristo. Yo diría, estos se comen entre ellos. ¿Para qué me llevan? ¿Para ser como ellos? Entonces tengamos mucho cuidado con esta víbora de la murmuración, hermanos. Quitémosla. Cuando vayamos a la iglesia, no la llevemos, pero tampoco la dejemos en la casa. Sáquela de su casa, porque es bien sabido, desde el pastor hasta el hermano, es bien sabido que a los pastores nos encantan los taquitos de oveja. Nos encantan. Y a las ovejas les fascinan los taquitos al pastor. Los taquitos de pastor. Siempre tenemos algo que criticar. No lo hagamos. Si no vamos a decir nada bueno, cerremos nuestros labios. El que mucho habla tarde o temprano la va a regar, dice la Biblia. Las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es sabio. Si usted sabe que un hermano anda mal, si usted sabe que un hermano está haciendo mal, vaya y hable con él. Restáurele. Háblele en el tono que a usted le gustaría que le hablaran si estuviera en la misma situación. No sea inmisericordia. Háblele con amor. ¿Sí? Con misericordia y con justicia se corrige el pecado. Hable con él. Hable usted con el pastor. Hable con Dios por el hermano. En vez de que hable con otro hermano como murmuración, hable con Dios. Pida por el hermano. Y si usted sabe algo desagradable de un hermano, no lo cuente. Usted puede decirle a alguien, mira, vamos a orar por el hermano fulano, porque está pasando por situaciones difíciles. Que Dios lo restaure. Pero no tiene que revelar información. Y somos muy dados a no poder guardar secretos. Entonces, hermanos, pues las víboras son peligrosas, las víboras pueden estar escondidas en nuestra vida, pero tarde o temprano van a salir. Hay que matarlas, hay que sacudirlas y no hay que dejar que nos inyecten su veneno.
Podemos morir o vivir siempre envenenados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego que mis hermanos tomen solo lo bueno y lo malo lo desechen. Sabemos, Padre, que todos te hemos fallado en alguno de estos puntos, pero en ti hay misericordia. Tú siempre has dicho en tu palabra, que no cambia, que si alguno confiese sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Señor, no permitas que seamos culpables más tiempo de estas faltas, sino que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto y, Señor, perdóname si dije algo equivocado y recibe honra y gloria, Señor. Que tu pueblo, quien quiera que mire este video, pueda edificarse y pueda examinarse y tomar cartas en el asunto, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hemos finalizado este video. Nos vemos en el próximo.